¿Qué tal, amigo? Espero se encuentren muy bien. Esta semana vamos a empezar con algo diferente. Vamos dejando, mire, todos los procesos, ya una vez que lo hemos socializado con ustedes y aquellos que me han seguido saben perfectamente cómo vamos a ir evolucionando. A partir de la próxima semana empezamos una nueva fase, la fase número 2. Ahora, debemos estar nosotros muy bien preparados. En días anteriores, por ser más explícito, hace 2 semanas, más o menos, el Ministerio de Educación nos emite un documento en el cual nos llama y nos dice, este es el currículo compactado para la emergencia COVID-19, ciclo Costa 2020-2021. Este documento que ya teníamos que haberlo socializado con las autoridades a nivel interno. Bien, en algunas instituciones lo han hecho, en otras no, pero eso es cuestión muy aparte y el día de hoy vamos a presentarles lo que es el currículo compactado para la emergencia. Tenemos entonces, y vamos a ir directamente al grano. Aquí tenemos el currículum compactado para la emergencia COVID-19, ciclo Costa 2021. Antes de empezar directamente al grano, vamos a hacer una pequeña notoriedad que ustedes deben tener presente. ¿Cuál es la diferencia entre el currículo nacional? Miren, que el currículo nacional es muy extenso, muy amplio, y el compactado. Esta es la única diferencia, que el currículo nacional o regular que nosotros conocemos cuenta con o está conformado de contenido imprescindible y contenido prescindible. Por eso es que es muy voluminoso. Ahora, para llegar a este compactado, ¿qué han hecho? Solamente se han analizado los imprescindibles. Y de estos imprescindibles, miren que ya está como más delgadito, menos o más ágil para poderlo utilizar otro término, se ha conformado ya un currículo compactado. Miren. Y en este currículum compactado se ha priorizado los contenidos que se consideran más importantes para solventar la emergencia. Entonces esa es la diferencia que tenemos entre el currículum nacional regular, que es muy grande, muy extenso, con el compactado. Muy bien. Para continuar con el desarrollo de aprendizaje hay que tomar en cuenta los cambios que la emergencia ha producido. En este proceso de aprendizaje debemos recordar que se va a desarrollar dentro de nuestras casas, en los hogares. Es un aprendizaje que nosotros le llamamos remoto. ¿Y cuál es el rol de nosotros los docentes? Los docentes acompañamos a los estudiantes, pero miren, siempre les he dicho, a medida de nuestras posibilidades de comunicación que tengamos con el estudiante. Los familiares o cuidadores de estos chicos, de estos estudiantes, van a formar una parte sustancial en el acompañamiento, ya que ellos en este proceso van a tener que regular el tiempo que se dedican a aprender y también va a depender muchísimo de la autonomía e interés de lo que se está aprendiendo. Para contribuir al éxito de esta nueva manera de aprender, se han modificado, mire, pongan atención aquí de esta parte, se han modificado los elementos que orientan el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son estos elementos? El currículo, las metodologías y la forma que se evalúa. Miren, recuerden estas tres, el currículo, la metodología y la forma que se evalúan, los elementos que se han modificado. Ahora, tenemos como un tercer punto que vamos a tener bien en claro nosotros, que el currículo para la emergencia se lo ha orientado por 8 objetivos de aprendizaje que desarrollan conocimientos esenciales o habilidades para la vida, actitudes, valores y el soporte emocional, que es lo que estamos haciendo durante estas semanas, la primera y la segunda semana, mucho la contención o el soporte emocional. Miren, y aquí tenemos 1 y tenemos 2. Estos objetivos de aprendizaje, la semana 1 y la semana 2, que es la que estamos ahorita en proceso, ya prácticamente le hemos elaborado al enviar las agendas semanales a los padres para que ellos hagan el acompañamiento. Es decir, que dentro de este currículum compactado solamente nos vamos a revisar las otras 6. Estas 2 ya no, porque las 2 ya las vimos en la primera y segunda semana. Tenemos en la número 1
y miren ustedes, revisen el objetivo de aprendizaje. En la semana 1 era conocer la forma de aprendizaje basado en proyectos con la que se trabajará desde casa, es decir, los ABP. Y en esta semana el objetivo de aprendizaje es emociones básicas individuales y de los demás para poder comunicarnos. Es decir, se basa en las emociones. Esos son los dos objetivos de aprendizaje que ya los hemos realizado. En este currículum compactado nosotros tenemos y vamos a empezar a revisar a partir de la tercera semana que empieza este día lunes. Bien, en esta tercera semana vamos a encontrar otros objetivos de aprendizaje. El lunes vamos a tener cambios sociales, educativos y económicos ocurridos en el país durante los tiempos de crisis, emergencia o desastre. Esto va a ser el día lunes. Ahí en nuestra ficha, el objetivo de aprendizaje, va a salir este objetivo. El número 4, trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales. Noten también que estos objetivos de aprendizaje van a estar en cada semana representados por un valor, que ya lo vamos a explicar más adelante. En la número 5, el objetivo de aprendizaje va a ser la visión del mundo cambia constantemente. Y en la semana 6, dinámica existente entre el entorno, los seres vivos y el rol que cumple el ser humano. Y por último vamos a tener los objetivos de aprendizaje de la semana 7, que es la interculturalidad contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva. Y la semana 8, los seres humanos somos sujetos con dignidad, obligaciones y derechos. Bien, miren, aquí entonces tenemos ya todas las semanas y hemos completado la fase 1, la fase número 2, con el último objetivo de aprendizaje que se los acabo de leer, ¿no? De anticipar. Es decir, que todos estos objetivos de aprendizaje van ustedes a observarlo durante las siguientes semanas. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí mismo en el currículo compactado que las autoridades nos ha emitido. Muy bien, aquí estamos, ¿no? Una vez que este currículum compactado ya lo tenemos realizado nosotros, ya con elementos que son primarios o primordiales para poder nosotros desarrollarlo de manera muy adecuada. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Dentro de las fichas semanales, es decir, que es un sistema modular, porque vamos a trabajar con módulos más adelante, ¿no? Que también le vamos a dar una visión mucho más amplia. Ahora, una de las grandes fallas, diríamos, ¿no? Del currículo regular, este de aquí, lo notarán ustedes que yo les decía que era muy extenso, es que este currículo no ha sido de una u otra manera valorado o puesto a evaluación. O sea, no sabemos si todo este currículo nacional lleno de tantas destrezas han servido en la práctica. Eso es lo que debe estudiarse, ¿no? Y de esa manera, una vez que ellos hagan todo ese tipo de observaciones, van a decir si este currículo nacional habría que evaluarlo y tomarlo en consideración e irle eliminando y de esa manera hacer un currículo más dinámico, más amigable, ¿sí o no? Bien, entonces les decía que este compactado, ¿en qué básicamente se va a centrar? En la actualidad se va a centrar en la parte emocional o situacional que está viviendo el país. Pero hay una pequeña falla también en este currículum compactado, de que en la parte cognitiva, es decir, del conocimiento, va a contener, por el mismo hecho de que se lo ha reducido, compactado, menos destrezas. Mucho menos destreza. ¿Y eso qué significará? Menos aprendizajes. Esa es la falla que yo lo puedo notar. Es decir, que habilidades van a tener, pero los aprendizajes van a tratar de reducirse. Bien, hemos escuchado también de un diferente tipo de currículum, ¿no? Al principio nos hablaban de el contenido curricular, donde se trataban de unir todas las áreas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que eran por medio de bloques que teníamos que por parciales ir desarrollando los bloques?
Luego nos hablaban de un currículum integrador, es decir, que iban a integrar todas las áreas, ¿no? Y poniendo en consideración la contención emocional. Hasta que por fin ahora ya nos están hablando de un currículum compactado interdisciplinario. ¿Qué es esto de interdisciplinario? Que un mismo contenido se pueden ver de diferentes formas y diferentes puntos de vista. O de diferentes aristas, ¿no? Eso es cuestión de cómo cada uno lo vaya a ir observando o analizando. Estos contenidos se están interrelacionando con las otras materias, es decir, con matemáticas, con lengua, con sociales, con ciencias. Eso es lo interesante de este currículo. Es decir, que yo una misma actividad en una ficha semanal la puedo distribuir para lengua, la puedo tener la misma visión para las otras áreas. Por eso yo le manifestaba de que no debemos trabajar por separado, sino en una misma ficha, ir analizando y canalizando esta actividad para qué materia o asignatura podemos ir nosotros enfocándola, ¿no? O direccionándola. Bien, y hay algunas propuestas que en las mismas fichas el Ministerio nos los va a dar. Estos módulos interdisciplinarios nos recomienda que las clases virtuales no son las más apropiadas, ni en la misma ficha también nos recomienda. Es decir, que ya debemos sacarnos nosotros la idea, mire que entramos a la fase 3, de procurar hacer este tipo de actividades, por lo menos hasta que esté la emergencia. Una vez que las fases vengan, que tienen que venir, porque tarde o temprano esto va a tener que terminar, ya pondremos en consideración las clases virtuales, semipresenciales o presenciales, de acuerdo a lo que el Ministerio nos recomienda, y lo vamos a tener que actuar. Es decir, que en esta semana nosotros vamos a seguir trabajando con ciencias naturales, matemáticas, lengua, estudios sociales y también de las actividades físicas y artísticas. Por ejemplo, le pueden citar un día viernes. Cuando yo hablo de actividades físicas y artísticas, ahí podemos incluir a educación física, ECA y proyectos escolares. Noten ustedes que dentro de este mismo currículo también nos habla de que el área de educación física y de inglés no está considerado dentro de este currículo, esas dos áreas. Vamos a tener los de inglés y los de educación física un contexto un poquito diferente. Es decir, señores directivos, que el área de lengua extranjera e inglés en esta fase no la tienen que incluir, ni en la primera semana, ni en la segunda semana, ni lo que falten de la otra fase. Nosotros recién entramos a la tercera. Debemos recordar que los módulos de inglés que están ahorita en recurso 2 son borradores. Por ende, si son borradores, y otra cosa importante, muchos de los audios no coinciden con el script que tenemos en los módulos. Por esto es que el Ministerio de Educación dice, no, inglés todavía no, ellos van a entrar en una tercera fase una vez que ya nosotros tengamos los derechos para poder utilizar los módulos. Recordemos que esos módulos son borradores, así que los profesores de inglés deben estar por esa parte un poco más tranquilos, que no entramos en esta fase y los directivos deben conocerlo muy bien. Ok, en próximos tutoriales vamos a seguir analizando ahora sí cómo vamos a utilizar a partir de la fase 2 o semana 3, como ustedes le quieran llamar, ya estas fichas pedagógicas, que es muy sencillo, muy fácil, como les manifestaba a lo largo de estas fases, ¿no? Todo vamos a hacerlo muy bonito, muy interesante. Vamos a continuar con el proceso y no se olviden de seguir los otros tutoriales porque vamos a ir pegaditos con esta semana, semana 2, semana 3, semana 4, hasta que todo esto esté lo suficientemente claro. Recuerden que este espacio es de ustedes y aquí hay un servidor que está trabajando por ustedes y para ustedes. Chao.